Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Le saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 10 de noviembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Ezequiel 3:10 nos dice que recibamos la palabra de Dios y la guardemos en nuestro corazón para obedecerla y llevarla a la obra. Santiago 1:21 y 22 nos dice que desechemos toda maldad de entre nosotros y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la llevemos a la obra, a la práctica. Que si nosotros escuchamos pero no la practicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestra mente, nuestro corazón, para que ustedes y yo, al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en Lucas 8:11, perseveremos y demos mucho fruto con perseverancia. Nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos, mis amados hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la honra, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a leer el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del versículo 1 al 8. Bien. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Le llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Se dijo entre sí el administrador: ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido del cargo, me reciban en sus casas. Y llamando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro: ¿tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Dícele: toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar presentes para que nos alimentemos juntos de la palabra del Señor, que nos dejemos guiar por Jesucristo a través de su palabra. Jesús allá en Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ustedes y yo nos dejamos guiar de Jesucristo, vamos a estar en la vida, en el camino correcto, en la verdad, y vamos a nosotros a acumular a través de nuestras buenas obras, acumular bienes en el cielo para así ganarnos la vida eterna, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. En el Evangelio de hoy, el Señor Jesús nos muestra una parábola. Hoy estamos leyendo San Lucas capítulo 16 del versículo 1 al 8 y nos da una parábola que había un administrador muy astuto. Él hacía trampa a su patrón. A su patrón le dan un aviso y el patrón le dice: dame cuentas de todo, que estás despedido. Esto es algo muy interesante para nosotros analizar, mis amados hermanos y hermanas. Nada dura para siempre. A veces nosotros en la vida podemos tener algún cargo muy importante, en donde quiera que estemos, en el trabajo, en la política, dentro de la iglesia, donde sea. Cuando nosotros, según nuestra, entre comillas, sagacidad, hacemos alguna trampa, obramos mal y pensamos que nadie se va a dar cuenta, nos engañamos a nosotros mismos. La palabra de Dios es clara. Lucas 12:2 nos dice que todo lo que está escondido va a salir a la luz. Entonces a este administrador, él malgastaba los bienes de su señor, y llega un momento donde eso corre a oídos de su patrón y lo despide. ¿Qué quiere decir para nosotros? Primeramente, que nunca debemos hacer las cosas mal a nuestra conveniencia, pensando que nadie lo va a ver, que nadie lo va a descubrir. Tarde o temprano, todo se llega a saber y a nadie le gustaría pasar una vergüenza, que le descubran que tal persona estuvo haciendo algo malo, estuvo haciendo trampa, porque pierde la confianza de los demás. Por allá en Marcos 8:36 nos dice: ¿de qué le vale a uno haberse ganado todo si se ha perdido a sí mismo? Si se pierde la dignidad, la confianza, la honestidad, ¿de qué habrá servido todo lo que se ha ganado? Que es material y es terrenal, obviamente. Cuando nosotros nos moramos, nada nos vamos a llevar. Por allá en 1 Timoteo capítulo 6 del versículo 6 al 7 nos dice: nosotros nada nos traímos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Eso tenemos que tener claro. Si el Señor nos ha bendecido un lugar, un trabajo, debemos de valorarlo, debemos de cuidarlo, debemos de ser agradecidos con el Señor y nunca aprovecharnos de aquella persona que nos tendió la mano para darnos trabajo. Cuando hacemos la cosa mal, siempre se llega a descubrir y nos van a despedir. ¿De qué nos costó haber hecho trampa por ganar unos cuantos centavos o dólares más? A perder el trabajo. De nada. Entonces, esto le sucede a este administrador. Él hacía trampa, le descubren y él le dice, su señor, su jefe le dice al Señor: dame cuentas, está despedido. Es igual que Dios. Dios es el Señor, nosotros somos los administradores de nuestra vida, de nuestro hogar, de nosotros mismos. ¿Cómo estamos administrando el tiempo, nuestra vida, a nuestra familia? ¿Cómo estamos nosotros alimentándonos y alimentándoles de la palabra de Dios? Claro que nosotros siempre nos motivamos y motivamos. Hay que creerle al Señor, hay que seguir a Dios. Hay algo muy importante, San Jerónimo decía:
desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. Y hay a veces muchos seres humanos que pueden afanarse en querer enseñar a sus hijos de Dios, pero sin la palabra de Dios. No hay coherencia. No hay coherencia. Allá en Ezequiel, cuando Dios llama al profeta Ezequiel y le manda a hablar con el pueblo de Israel, por allá en Ezequiel capítulo 2, del versículo 8 en adelante. Y Dios le dice a Ezequiel, primero cómete tú este rollo y luego vas a hablarles a ellos. Luego en Ezequiel 3, del 1 al 3 nos dice que cuando nos comemos ese rollo, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. En Ezequiel 3:10 nos dice que que tenemos que guardar en nuestro corazón para obedecer a la palabra del Señor. Entonces, si nosotros mismos no nos alimentamos con la palabra del Señor, ¿cómo pretendemos alimentar a nuestra familia, a nuestros hijos, con la palabra de Dios y para que así se acerquen a Dios? Con nuestra propia filosofía humana, con lo que escuchamos a decir a Petronilo o a Pánfilo, sin la palabra de Dios. ¿De dónde sacaron eso? ¿Dónde leyeron eso? Que a la familia se le muestra los caminos de Dios sin la palabra de Dios. Eso no hay, mis amados hermanos y hermanas. Y tiene que quedar esto claro. Proverbios 22:6. Instruye al niño en la palabra de Dios desde niño, para que luego de grande no se aparte del camino de Dios. Segunda de Timoteo 3:15. Desde niño conoce las sagradas escrituras. Y podemos pensar, pero que son niños, no se aprenden. Pero sí aprenden otras cosas, aprenden música mundana. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que aprenda? Y además, a ustedes y a mí, lo que Dios nos manda es a sembrar esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Que crezca, cuánto tiempo tome, eso le pertenece a Dios. Pero ustedes y yo tenemos que hacer ese trabajo de sembrar la semilla del reino de los cielos en nosotros mismos, de vivirla y también de transmitirla. Muy importante. Así seríamos unos buenos administradores. En el Evangelio de hoy vemos que hay un malo administrador. Él hacía trampa y lo descubren y lo van a destituir de su cargo. Pero él piensa de esta manera. Y si me botan, ya no puedo trabajar. Pedir limosna me da vergüenza. Y él se dice, voy a hacer lo siguiente. Y aquí, teológicamente, desde el versículo San Lucas, capítulo 16, del versículo 4 en adelante, nos enseña algo muy interesante. Al primero que le llama y le debe 100, vamos a leerlo. Y llamando uno por uno a los deudores de su señor, le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Respondió, 100 medidas de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Tomen en cuenta, un deudor le debía 100 medidas de aceite y le dio un recibo de 50. ¿Con cuánto le ayudó? Con el 50% de su deuda total. Tengan en cuenta eso, muy importante. El versículo 7 nos dice, después dijo a otro, ¿tú cuánto debes? Contestó, 100 cargas de trigo. Dícele, toma tu recibo y escribe 80. Entonces, al uno le ida de las 100 que debía, le ponen el recibo que debe 50, o sea, le perdona 50 medidas de aceite. Le ayuda el 50% de su necesidad. Al otro que debía 100 medidas de trigo, no le ayuda 50, sino le ayuda el 20%. Le debía 100 medidas de trigo y le dice, toma tu recibo que debes 80. Entonces le ayuda con 20. A nosotros nos enseña que a veces nosotros,
Cuando alguien nos pide alguna ayuda, no debemos de siempre darle todo en la mano y todo servido. Podemos ayudarle hasta un 50%, un 10%, 20%, 30%, 40%, hasta un 50%, según nos enseña aquí la Sagrada Escritura. Podemos, en vez de darle dinero, si es una persona que puede trabajar, ofrecerle qué tal un trabajo. Dicen por ahí, mejor enseñarles a pescar que darles ya el pescado frito. Si le damos ya servido, se acaban eso y se acabó todo. Pero si le enseñamos, una vez que se acaben, van y lo hacen otra vez porque ya les enseñamos. Muy importante eso. Y miren, termina diciendo el Evangelio de hoy. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Los hijos de este mundo son más astutos, más sagaces que los hijos de la luz. Cuando el Señor Jesús nos dice esta parábola y termina diciéndonos esto en el Evangelio del día, para ustedes y yo ser unos buenos hijos de la luz, tenemos que seguir aquel que es la luz. Lucas 1:78 en adelante por ahí nos dirá que Jesús es el sol que brilla desde lo alto, Él es la luz para nosotros. Juan 8:12 nos dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Quien me sigue a mí no andará en tinieblas. Por eso es importante que ustedes y yo nos dejemos guiar por Jesús, que es la luz, por su palabra. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mis senderos. Esa antorcha que me va iluminando cómo yo debo seguir el camino de mi vida. Si me dejo iluminar por Jesús, no voy a andar en tinieblas. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de siempre andar en su presencia, de siempre buscar los caminos del Señor, tanto para nosotros mismos, tanto para nuestros seres queridos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo. Denle compartir el Evangelio del día. Denle suscribir a este canal de evangelización. Amén. Un abrazo bien grande para todos. Debajo tienen un link de PayPal. Si ustedes desean donar, apoyar a este ministerio de predicación, lo pueden hacer libre y voluntariamente. Amén. Un abrazo bien grande para todos. Como dice allá en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde.